rapidito, pues el cuento es largo. Tranquilo. Bueno, nada, yo soy egresado de la Central, la Escuela Racetti, en diciembre de 2014, después la residencia de medicina interna ya en el clínico. Después me quedé como profesor de fisiología y medicina interna por 2, 3 años. Y bueno, me salió la oportunidad de hacer el doctorado en inmunología en la Universidad de Wisconsin, con el doctor William Burlingham, básicamente en el área de inmunología de trasplante. Fue una experiencia, bueno, de verdad hacer un PhD, hay que vivirlo para saber lo que era, es una experiencia muy enriquecedora. Todo salió bien, terminé 4 años, el núcleo de la tesis se publicó en PNAS, y bueno, hasta 2014, diría yo todavía tenía la expectativa de regresar a Venezuela. Bueno, por razones que no vamos a redundar, la situación del país, más que siempre acoto, más digamos, el entorno de la medicina privada y el entorno de la usuaria tampoco ayudan. No hay que caerse tampoco a cuento. Bueno, en esa transición además me hacen la oferta aquí para venirme a trabajar a Hopkins y bueno, tuve suerte en el primer año de trabajando con Innate Lymphoid Cells de pegar un par de jonrones ahí, ese par de premios del American Heart y de la ARDA. Ese paper finalmente se publicó hace como 3 meses en Frontiers in Immunology. Y bueno, mi meta en el futuro es tener una posición de Physician Scientist, que es esa la posición soñada en que puedes tener entre 50, aproximadamente 50-50 investigación y clínica. Pero bueno, para obtener ese 50% de práctica clínica, pues como médico general es una falacia. Entonces, bueno, pensando en eso, dije, bueno, este es el último autobús, voy a agarrarlo, voy a ponerme las pilas para presentar los steps y repetir la residencia. Y bueno, realmente empecé a estudiar fue a finales de 2015, cuando llegué acá, mientras trabajaba full time, y bueno, este año hice más. Que durante tu preparación, por lo menos el Step 1, estuviste trabajando. Y como bien lo has mencionado en varias oportunidades, la investigación obviamente requiere mucho tiempo, requiere dedicación. Y para mí es importante que nos dejes saber más o menos cómo hiciste además con el manejo del tiempo. Porque muchas personas en el grupo que trabajan o que sencillamente estudian, incluso estudian algo totalmente no relacionado con la medicina, para mantener una visa de estudiante, por ejemplo, y se les ha hecho muy cuesta arriba, sabes, hacer el manejo del tiempo. Y creo que eso es una clave, es algo fundamental durante el estudio. Sí. Más o menos, ¿cómo lograste hacer ese balance? Bueno, la verdad sea dicha, la cuestión está, también les voy a delinear los errores que yo creo que cometí, creo que eso es útil también. Yo quizá muy temprano en la etapa de estudio hice el appointment para el Step 1, ¿no? Creo que muy temprano. Porque si sigue siendo igual, creo que tú puedes postergar una vez dentro del mismo ciclo. Sí. Hay algunas estrategias a seguir al respecto. Estoy casi seguro que en el momento en que yo tomé eso, bueno, que hace nada, quizás es igual, si no me estoy confundiendo, son bloques fijos, ¿no? Sí, son por trimestres. Entonces, tú tienes la posibilidad de hacer postergación en un determinado bloque, ¿no? Desde ese punto de vista, no es una estrategia muy inteligente hacer tu appointment al final del bloque. Claro. Porque después, si lo vas a postergar, necesariamente tienes que ir al siguiente bloque y creo que hay unas condiciones de pago, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya eso son cosas más técnicas que como no las tengo tan frescas, pero tengan en cuenta eso, pues, en qué punto del bloque es conveniente hacer el appointment. Pero sí pienso que el appointment hay que hacerlo después de que ya tengas una idea más clara de dónde estás parado. Ahora, con respecto al manejo del tiempo,
La cuestión es que yo tuve suerte por un lado de que pasaron cosas extraordinarias en muy poco tiempo en mi trabajo acá, que llevaron una carga de trabajo descomunal y ya yo estaba amarrado. 60 y pico de horas a la semana trabajando acá. La estrategia que me diseñé fue, y creo que es lo que yo recomiendo, tratar de dedicar todos los días al menos una hora. Realmente no es un proceso de estudio, sino un proceso de entrenamiento. Entonces, el proceso de entrenamiento, una de las cosas que requiere es que tú tengas la mente imbuida en eso, o sea, que no pierdas conexión con las estrategias, con el tipo de preguntas, etcétera. Entonces, yo he escuchado gente que me dice, no, bueno, yo lo que hago es que los sábados le dedico 20 horas a estudiar a eso, pues, esto, bueno, cada cabeza es un mundo y habrá gente que Claro. yo pienso, y es lo que recomiendo, que para gente que esté trabajando, tratar de reservar o hacer el esfuerzo de por lo menos una hora. Tú dirás, bueno, en una hora no es mucho lo que se estudia, bueno, pero te mantienes en contacto. En lo personal, pues llegaba a 7, 8 de la noche y trataba todos los días de estudiar un par de horas. Cuando ya se acercaba el momento, tomé una semana de vacaciones como para cerrar, ¿no? Trataba de que fueran entre 2 y 3. Había días que realmente hacía media hora, como les digo, por el efecto psicológico, mantenerte en contacto. Claro. Había días que lograba escaparme más temprano y trataba de meterle 4, pero yo diría que en la semana promediaba 2 y media, 3 horas, 2 horas. Yo no creo que el promedio llegara a 3, yo creo que rondaba más las 2, 2 y media. Y bueno, los fines del domingo trataba de Compensar un poco. compensar un poco, pero no te voy a caer muela, no es que me metí a 10, 12 horas, yo jamás he funcionado así. Trataba los domingos de darle 4 o 5 horas, pero realmente de ahí no pasaba. Yo creo que yo habré estudiado de manera efectiva unos 6 o 7 meses, no más de eso. Pero hay otra cosa, claro, en el Step 1 a mí no me fue, yo no hice un Step 1 brillante, o sea, quedó 28, cerca de la media. Producto de muchas cosas. Estaba demasiado full en el trabajo, cometí errores de estrategia. Lo importante de esta actividad que tú haces es tener advice de gente que haya pasado por el proceso hace poco. Sí. El otro error, bueno, fue estudiar mucho, entrenarme poco. Enfoqué la cuestión más como estudio que como entrenamiento. Ahora, más allá de que el Step 1 no fue particularmente brillante, en el Step 2 sí saqué creo que 10, 12 puntos sobre la media, pero en las dos circunstancias lo que me parece es que hay un tiempo óptimo de estudio. O sea, yo creo que hay un punto después que variará de una persona a otra, pero yo cuando escucho a la gente que dice es que yo tengo 3 años estudiando, yo no sé si eso es beneficioso. No, yo siento que hay un punto en el que ya tomas todas las preguntas del U-World y tomas los exámenes simulados. ¿Ya qué más? Yo estudié mucho por Kaplan, yo en lo personal, después de haber pasado por la cuestión, haber comparado cómo era U-World, Kaplan, etcétera, me parece que Kaplan es un recurso que no es el mejor hoy en día. No sé los cursos, no sé cuando tú atiendes al curso de Kaplan, eso no lo sé. Como recurso para estudiar por tu cuenta, me parece que el Kaplan no hace una buena mímica el tipo de preguntas del examen. Eso es un error que yo cometí porque, bueno, hablé con amigos míos que presentaron eso, que, como te digo, cuando y eso ha cambiado mucho. Yo pienso que los recursos son el U-World. La base de preguntas tiene 3.000 preguntas y yo creo que la meta tiene que ser tomarlas al menos 80% de ellas. Y esto que estoy diciendo aplica para los dos, el Step 1 y el 2. Lo que llaman ellos el self-assessment, una simulación de examen, pero que en vez de durar 8 horas, dura 6. Y el self-assessment de National Board of Medical Education. La recomendación que yo doy es también, después que, como repito, ese mes, 2 meses,
que solamente estudias para ponerte más o menos al día con el First Aid, tomes los bloques de manera aleatoria. Ten en cuenta que ese es entrenamiento y estudio a la vez. Después, inclusive si tuviste la pregunta correcta, estudiate la explicación. Porque muchas veces te das cuenta te das cuenta realmente, tú puedes haber acertado por la razón equivocada en... Sí. Mira, yo estudié por el First Aid, tomé el banco de preguntas completo del U-World, tomé el Self-Assessment del U-World y tomé 2 o 3 del NBME. Buenísimo. Eso fue todo, así. Pero claro, también tengo que... Es igual cuando yo te comentaba que yo no vuelvo a cometer el error de decirle a alguien, no, el CS es una tontería, porque, coño, yo soy internista ya, entonces... Claro, es diferente el manejo. No, o la manera en que puedes pensar. Saco ese casé de la mente, no. Claro. Y bueno, hablando un poquito del CIES, sé que te fue mucho mejor en tu CIES, tuviste una excelente experiencia. Sí. ¿Y crees que obviamente se debe a esa preparación previa que tenías con tu posgrado? Sí. Bueno, una cosita más, disculpa con el tema. Tranquila. Que hay un timing ideal para tomar los self-assessment. Un error común es, lo tomas un mes antes y estás 10 puntos por debajo, eso me pasó a mí en este punto, estás 10 puntos por debajo, y entonces uno, no, bueno, pero en este mes, no, a poner, ya vi cuáles son mis fallas. La capacidad predictiva de esos self-assessment, eso está estudiado, vaya usted a saber si es que tiene un pacto con Satanás o no sé qué, pero lo que tú sacas ahí es esencialmente más menos 3 puntos lo que vas a sacar si tomaras ese día. En la realidad, subir 10 puntos en un mes es muy difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, no es bueno. La otra cosa, en cada ciclo no son infinitas las opciones de self-assessment, ni en el U-World ni en el NBME. Es decir, que si tú las usas muy temprano, cuando no estás preparado, las quemaste. Claro. Las puedes retomar, pero el examen que te va a salir es básicamente el que ya tomaste de repente barajeado. Sí. Me imagino que en parte porque esos tipos deben hacer un estudio estadístico muy, muy acucioso antes de lanzarlo al ruedo. Entonces yo pienso que lo ideal es tomar uno del NBME, uno del U-World, de repente 2 meses antes, uno y uno, un mes antes, y ese es tu punto de decidir si postergas o no, y de repente uno último ya como práctica ya hacia al final. Antes, ¿no? No se pongan a tomar el día antes, pues si ya ustedes decidieron, si se montaron en el bote, no te generes estrés tomando el examen 3 días antes. Claro. Entonces, bueno, eso básicamente yo, como era, no tengo ahí receta mágica, más allá de decirles que sí, que es un proceso de entrenamiento más que de estudiar. Y la otra cosa es dos cositas con el 1 y el 2. En todo caso, es saber jugar el juego. Si ustedes tienen un área de experticia en particular que hayan ganado, bien por un posgrado previo, bien porque hayan hecho investigación, bien porque sea un área que les apasiona. Sencillamente hay que responder lo que ellos quieren que respondas. Y eso es lo que hay que aprender a jugar. Lo único que hice fue tomar el First Aid y básicamente, eso sí, creo que hay que hacerlo, leer cómo ellos redactan las preguntas, ¿no? Cómo redactan las enfermedades actuales, que son de una manera radicalmente más abreviada que uno, ¿no? Pienso que los latinos tienden a fallar porque se les agota el tiempo escribiendo la historia, y una de las cosas es que uno arrastra una manera de escribir demasiado elongada, ¿no? Entonces la estructura de la entrevista es algo que impacta mucho el score. Es decir, la introducción, bueno, eso lo sabemos todos, mucho gusto,
llevar la entrevista de una manera organizada. Tú tienes que confirmar con el paciente que le entendiste. Siempre terminar. ¿Alguna otra pregunta que usted tenga para mí? Si tú logras terminar así, el resultado, el score que obtienes es masivamente mayor. Yo creo que uno, primero, averiguar cuáles programas son IMG Friendly. Número uno, hay programas que te dicen y uno se puede enterar hablando con la gente. ¿Qué sé yo? Había programas que yo saqué 250, no me acuerdo cuánto en el CK, pero tenía Ballpark 230 en el 1. Ya había programas que yo, nada, estaban cerrados para ti, exacto. Y había otros que estaban cerrados para mí porque era IMG. Y había una cantidad masiva que estaban cerrados para mí porque tenía más de 5 años de graduado. Entonces, claro, esto puede sonar chocante por un lado, pero recuerden que aquí la cuestión es entrar al sistema. No quiere decir que pues, tú hagas la residencia en un... Bueno, está el ejemplo del Albert Einstein en Filadelfia. Eso, de hecho, técnicamente es un programa comunitario. Es un programa que no es universitario, pero un programa excelente y muchísimos venezolanos terminan haciendo en centros top. Entonces, la cuestión es entrar al sistema. No hay por qué, sentirse mal porque uno tenga ciertas opciones cerradas, per se. Es preferible ser realista y decir, porque si no te lleva sorpresa. Claro. Una vez que tú tengas que decidas vas a hacer la aplicación, tú sabes a dónde apuntar. No tiene ningún sentido que tú digas, bueno, pero es que de repente, pero es que sí, pero es que reventé el step 1. No te van a aceptar. No. Si usted sacó 250, pero se enteró que es uno de estos programas top, que entonces, o está muy demandado en ese año y están pidiendo 265, no. O bueno, siempre uno tiene su slot ahí, tus 5 o 10 programas, voy a aplicar por si no. Apliqué para 80 y tengo entendido que lo que la gente suele aplicar, la media es 90. Te puedes conseguir bárbaros que te dicen yo apliqué a 200, no sé dónde sacar los reales. Yo diría que debe estar rondando 90, entre 90 y 100 para un aplicante joven, con buen perfil, aplicando inteligentemente. Si se aplican a 90, 100 programas, eso debería garantizar 10 entrevistas. Moscas y no más. Entonces, esto me lleva a que, ojo, vuelvo y repito, yo tengo casi 40 años. Y entonces yo tenía el problema de que en los programas top, entonces, bueno, este tipo es IMG, tiene 14 años de graduado, etcétera, y para muchos programas más pequeños era, bueno, este carajo viene de Hopkins, porque este tipo venía de Hopkins para acá. ¿En serio? Entonces yo estaba ahí que, bueno, esto no me... Para uno era un cachaflojo y para otros les parecía sospechoso que yo estuviera aplicando. De hecho, bueno, eso me lleva a lo de la entrevista, porque vamos a hablar de eso ahorita. En general, hay que entrar en contacto con la gente. Si se puede hacer una rotación hands-on, bien, pero si no al menos un observer y si no al menos alguien, es decir, el network. ¿Cómo crees tú que sea la mejor estrategia para lograr eso? Hacer el shadowing u observer es más fácil. Creo que tiene un mínimo de network y a veces solamente mandando email, tú mandas email, un buen porcentaje, pero mandando email como arroz, ¿no? A veces se pone como a escoger mucho, ¿no? Manda email, docenas de email, el mismo cuerpo, manda un poco de gente. Te aseguro que observer vas a conseguir. Hands-on es más complicado. Entre otras cosas, porque eso implica o un costo o un riesgo para la institución. En términos de riesgo, si un paciente agarra y le da por quejarse y el hospital no te tiene a ti asegurado, te meten un golpe.
Claro. Entonces, no muchos hospitales quieren correr ese riesgo, ahí es donde sí tienes un contacto muy fuerte. Lo otro es que implica costo. ¿No? Claro, tú te puedes tener que hacer un hands-on, pero, pero para eso tienes que estar asegurado y para eso nosotros cobramos una cantidad variable entre 500 y Sí, he escuchado cifras impresionantes. Otra cosa, cuando ustedes hagan la rotación, un hands-on y deciden, qué sé yo, pagar, estás pagando para hacer el hands-on. Eso no quiere decir para nada que tú vas a tener chance de hacer match allá. O sea, ¿cómo entrar a hacer investigación? Pues eso es una historia. Otra historia es cómo es vista la investigación y qué tanto pesa en la aplicación. Vamos a hablar, si quieres, de ambas, pero iniciamos quizás con la parte de cómo obtener esa experiencia en investigación. Bueno, el área de investigación hay muchas más posibilidades de meterse allí de lo que ustedes tienen. ¿Cómo se llega ahí? Porque a veces pareciera ser como un círculo bien cerrado, como una secta. No, de verdad, pareciera ser algo bien cerrado, y de hecho puedes mandar muchos correos y solamente te puede responder a veces ninguno, a veces te puede responder uno, y sencillamente te dice, bueno, chévere, pero vas a ser de voluntario. Lo cual igual no está mal, pero digo, o sea, que en verdad pareciera a veces ser un juego Bueno, complejo. bueno, como voluntario es una cuestión de números. O sea, Ujú. lo que pasa es que uno a veces dice, mandé un bojote de email, me dice alguna gente. Exacto, sí, ¿Cuánto? ¿Cuánto exacto. mandaste? Año casi 20. Bueno, hablando que tienes que mandar, por cada 10 te responden uno. Ujú, Manda 100, 100 y pico de email. ujú, Eh, pero eso no es el mayor problema, ¿no? Email son gratis y gente a quien mandárselo hay por montón. claro. Ahora, ya una, para una posición de postdoc, voy a hablar, me imagino que el caso de la mayoría de ustedes Ujú, sin PhD, es decir, un postdoc clínico, ujú, eh, es, bueno, obviamente, primero, si hay alguien, por ejemplo, yo he ayudado a gente acá en la Universidad de Iowa, que tengo unos amigos, entonces, bueno, si el contacto está, las cuestiones se llenan mucho, inclusive para postdoc siendo MD, ¿no? Siendo ujú, solo MD, sin PhD. Lo otro es, uh, si ustedes tienen alguna experticia mínima, es decir, si microscopía, si durante en la universidad se interesaron, hicieron, aunque sea, saben más o menos cómo ujú, en el bench, como lo básico de cómo hacer un western blot, o por lo menos sumeramente, eso es una cuestión que hay que recalcar y mandar el email. ujú. Oh, cuño, se me salió de mí. No sé si me están viendo todavía. Ajá. Te estoy viendo, tranquilo, te sigo viendo. Eh, entonces tienes que, bueno, los emails tienen que tener la estructura estimado doctor Ujú, tal, estuve leyendo, léanse uno de los papers, al menos lo básico, ujú, muy interesado en su investigación, versado en tal y cual cuestión, yo siempre he estado interesado, ujú, ujú, tiene que ser 100% verdad, ¿no? Pero demostrar tu interés en el área y ujú. demostrar cómo tu experticia, por pequeña que sea, puede encajar allí. Ya. Yo tengo algo de una experiencia en investigación en microbiología, entonces claro, traten de Ujú, hacer la búsqueda de los potenciales laboratorios ujú, donde hacer investigación, de tal manera que en algo, si ustedes trabajaron en, sé yo, fue en micro o fueron, qué sé yo, fueron preparadores de histología, no estoy diciendo que digan embustes, pero ujú, perfectamente pueden decir, yo durante mis estudios como MD, yo adquirí experticia en microscopía de luz, estudios de hematoxilina H&E, Mason Trichrome, o, o cuestiones así por el estilo, ¿no? ujú. Tú le puedes sacar la punta a lo que hiciste inclusive como preparador
como una experticia a vender como investigador, ¿no? Ahora, lo otro, un postdoc clínico, en el que esencialmente el trabajo como postdoc clínico es muchas veces solamente recopilación de data clínica, es un poquito más complicado y ahí hay que estar más pendientes de las vacantes abiertas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces un postdoc, qué sé yo, alguien que tengo yo aquí que estoy monitoreando acá, es un chamo que está terminando el fellow de cardio, y entonces quiere tener la mención de investigación en su fellow, y está haciendo investigación, entonces obviamente para los laboratorios, alguien que va a hacer la parte clínica del fellow, pero que ya es fellow clínico, tiene ventajas sobre alguien que venga de afuera, ¿no? Claro. Si tienen para jugarse la carta la posibilidad de vender, mira, yo tengo esta experticia en ciencia básica o en translational research o etcétera, jueguense esas porque ahí hay un poco más de chance. ¿Y tú consideras que para las aplicaciones es importante hacer research o depende sencillamente de los programas? Bueno, ese cuento de que tú haces research y eso te va a meter en el programa es embuste para un AMG. Si el programa usualmente es altamente demandante y suele exigir a sus aplicantes 250, típica cuestión que la página web dice 230, pero tú te enteras, un programa que suele considerar gente en el orden de 250, no es que haber hecho investigación te va a subir de 2. No, yo saqué 230, pero tengo investigación, eso me monta ya. No sean expectativas falsas, ¿no? Que es beneficioso, por supuesto, pero dentro del contexto de los programas a los cuales tú puedes aspirar. Pues, bueno, William, no sé si quieres dar unas palabras de inspiración al grupo. Sé que muchos no pudieron conectarse hoy, tú sabes, el fin de semana largo aprovecharon de cerrar los libros y disfrutar. Sí, pero me encantaría, igual esta grabación está para ellos y después la voy a colocar. Una cosa que voy a hacer, les voy a escribir aquí, claro, no les doy mi correo de aquí, pues lo van a cerrar en 3 semanas cuando me mude. Estoy escribiendo aquí el de Yahoo, entonces me mandan un email, me dicen, pónganme en el subject ahí de Stenton Scope, por que favor. por cierto, el nombre es genial. Gracias. El nombre es genial. Gracias. Ponen ahí y voy a estar pendiente. Y bueno, oficialmente vas a ser mentor de la página, te digo. Tenemos una serie de personas que ya han hecho match y ahora somos promovidas a mentores. Ah, bueno, buenísimo. Sí, claro, totalmente orgullosa de eso. Gracias por el correo, ya lo vieron, anótenlo. Te pueden escribir sin ningún problema, ¿cierto? Sí, claro. Póngame para identificar. Buenísimo. Porque ese correo todavía recibe mucho spam por después le daré. Bueno, entonces recuerden ahí de colocar el nombre al grupo y bueno, no sé si quieres dar finalmente unas palabras de inspiración para nosotros. Bueno, sabemos que no es un camino fácil, como siempre digo, pero en la medida que tengamos ese apoyo y se crece ese network, creo que va a ser mucho más, se hace más llevadero. No sé si quieres decirnos algo para concluir. Bueno, nada, digamos, con todas las diferencias de historia que todos tenemos, bueno, más o menos creo que a todos nos ha tocado el trago amargo de irnos del país Sí. por situaciones, bueno, inesperadas hace una cantidad de años. Si les sirve, pues no sé si de consuelo o quizás de estímulo, a mí me tocó hacerlo. O decidir quedarme acá, pues teniendo ya una carrera hecha allá, cuando ya mi plan era pues regresar con un PhD y ya una carrera hecha privada y académica, pues me tocó empezarla de cero y no les voy a decir que es fácil, pero bueno, mano, nunca se está muy viejo y el tiempo pasa volando
las condiciones de trabajo aquí son muy diferentes a las condiciones inhóspitas que uno vivió, sea como médico general o para los que hicimos residencia allá. Hay que, bueno, yo diría que la palabra es resiliencia, constancia, establecerse la meta. Yo sé que todo esto suena a cliché, pero bueno, en gracia a la brevedad, pues lo digo de esa manera porque creo que realmente es lo que es, ¿no? Y bueno, es inevitable que el ánimo se pierda de cuando en cuando, pero creo que esto, mantener la comunicación, pues siempre permite que haya alguien que le eche una mano a uno cuando el ánimo decaiga, que es lo más crítico. Exactamente. A lo más puntual del proceso de aplicaciones, bueno, traté de hacerles un resumen desde mi perspectiva, eso no es para nada, habrá cuentos muy diferentes, eso en base a mi experiencia es lo que es, espero que haya sido útil y bueno, seguimos a la hora. Feliz noche y muchísimas gracias a todos. Chao, que estés muy bien. Un abrazo a todos.